Hoy voy a probar caigua, pero antes les voy a contar de qué se trata. Bueno, acá tenemos el fruto de la caigua, también conocido como achoccha. Primero les voy a contar de qué se trata, sobre sus beneficios para la salud, sobre su fruto y usos, más otros datos, para luego pasar a la prueba de sabor. La caigua es una planta trepadora de fruto comestible de origen andino. Es una cucurbitácea que ha sido cultivada desde hace siglos. La planta puede alcanzar hasta los 5 metros y una sola planta puede llegar a regalar 100 frutos aproximadamente. Su fruto es muy valorado como alimento y medicina natural. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Ayuda en el manejo del peso, ya que es baja en calorías y rica en fibra. Se asocia con la reducción de niveles de colesterol, lo que es bueno para la salud cardiovascular. Contribuye a equilibrar los niveles de azúcar en sangre, lo que la hace beneficiosa para personas con diabetes. Tiene propiedades diuréticas y desintoxicantes. Es buena para la salud digestiva. Su contenido de fibra favorece una buena función intestinal y previene el estreñimiento. Ahora les voy a contar sobre su fruto y usos. El fruto tiene forma ovoidal, alargada y ligeramente curvada, como una vaina inflada. Es de color verde claro, volviéndose un poco más amarillento a medida que va madurando. Es un fruto muy liviano, de textura crujiente. La piel puede ser lisa o ligeramente espinosa o rugosa. Este fruto se compone de 93% de agua. El fruto suele medir entre 10 a 20 centímetros de largo, aunque puede variar. Es un fruto que se puede consumir en todos los estados de crecimiento. Cuando el fruto es pequeño, la pulpa es esponjosa. Las semillas son comestibles siendo jóvenes. El fruto, una vez cortado, regala aroma herbal. A medida que va creciendo el fruto, se va volviendo hueco por dentro. Pierde parte de su pulpa esponjosa y las semillas se endurecen al madurar, momento en el que se vuelven negras y planas. El fruto se puede consumir crudo o cocido. Se puede consumir crudo en ensaladas. Se lo utiliza en guisos y sopas donde su pulpa se ablanda. En Perú se hacen jugos donde se licúa el fruto fresco y se bebe por sus propiedades medicinales. También se hacen encurtidos. Debido a su forma hueca, uno de los usos más frecuentes es para rellenar. Generalmente se rellena con carne, arroz, queso o vegetales. También se pueden consumir las hojas y brotes tiernos y generalmente se utilizan crudos en ensaladas. Las semillas, según variedad, pueden ser así o así y tienen usos. Se pueden utilizar para hacer artesanías. En la medicina herbal, las semillas secas y trituradas se han usado para tratar parásitos intestinales. Bueno, ahora para pasar a probar la caigua, lo voy a hacer de dos maneras: caigua cruda y caigua cocida al vapor.
Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor del fruto que acabo de presentarles. En este caso se trata de un fruto andino y se llama caigua o achoccha. Ya mismo voy a pasar a probar, así les cuento de qué se trata su sabor. Bueno, a darle al pico. Primero voy a probar el fruto crudo. Bien. Bueno, les cuento, la textura es crujiente y es un fruto jugoso. El sabor me recuerda al pepino, pero con algo más, no es solamente pepino. Ahora voy a probar el fruto cocido al vapor. Mm, mm. Ahora les cuento. El fruto cocido queda muy tierno, similar a lo que sería un chile o pimiento, y el sabor también se parece bastante a un pimiento dulce. Bueno, antes de despedirme, les cuento que ahora al finalizar este video, les dejo un video muy especial donde les muestro cómo es la planta y cómo se cultiva este fruto andino. Espero que les haya gustado mucho este video y sobre todo les sea útil. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.